Yo soy Yuri Weiss y este es su canal La Cátedra. Continuamos con el curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad, como les prometí, veremos el capítulo segundo del tema 1, que se refiere a conocimientos generales sobre derechos humanos. En el capítulo 1 tratamos aspectos introductorios de los derechos humanos, tales como su definición, los diferentes corrientes que hay o diferentes acepciones que existen respecto a los derechos humanos. Por acá arriba, por acá o por acá, creo, les dejo el enlace para los que no hayan seguido el curso completo, de manera que puedan ver el capítulo 1, que es interesante porque permite entender de manera más amplia el contexto general y la filosofía y la ciencia jurídica del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, en este capítulo, abordamos los principios y caracteres de los derechos humanos. También abordamos la visión activa o constitutiva de derechos humanos frente a la visión reactiva o sustitutiva, que son dos acepciones distintas de interpretar y de aplicar en la política pública los derechos humanos. Desde esta visión, yo les invito a continuar todo el curso, a seguir cada uno de los temas y no olviden de darle un like, un me gusta, suscribirse en el canal, en la campanita del canal, hacer todos sus comentarios, y la suscripción es importante para que reciban las notificaciones de manera que le den seguimiento a todos los temas. Son 10 grandes temas, como hemos dicho, son 10 grandes temas. Apenas estamos finalizando el tema 1 con este capítulo 2 y iniciaremos el tema 2 en la próxima entrega. Cinco principios fundamentales. El principio de igualdad, conocido también como principio de no discriminación, el principio de dignidad humana, el principio de integralidad, el de universalidad y el principio pro persona o principio pro homine. Pro homine significa pro hombre, yo prefiero llamarlo pro persona para que incorpore a los géneros. Comenzamos con el principio de igualdad y no discriminación. La primera cosa que nosotros vamos a observar, ustedes lo ven en la lámina, es lo que da nacimiento a la filosofía de derechos humanos: la igualdad. Gracias a la elaboración filosófica, la evolución social del contenido de la igualdad, los derechos humanos tienen nacimiento. El principio de igualdad tiene su alcance o tiene como alcance asegurar los derechos humanos. En el caso de los niños, los derechos humanos a cada niño, niña y a todos los niños sin distinción de ninguna naturaleza. Cuando veamos la doctrina de protección integral, vamos a ver cómo se desarrolla allí este principio de igualdad en referencia específica a la niñez. Se entiende que todos los sujetos que están sometidos a la jurisdicción de un Estado, ¿verdad?, y no exclusivamente los nacionales, es decir, una persona que se encuentre de tránsito es sujeto de derechos humanos. Una persona que por casualidad se encuentre en Bolivia, o un boliviano que por casualidad se encuentre en Ecuador, o un ecuatoriano que por casualidad se encuentre en República Dominicana, goza de la protección jurisdiccional a los derechos humanos, independientemente de su estatus nacional, es decir, independientemente de su nacionalidad. Por lo tanto,
en el territorio de la República de que se trate, la jurisdicción de los derechos humanos arrastra como obligación de los Estados. En cuanto a la igualdad, hay que destacar, próxima lámina, una característica que particulariza el principio de igualdad, por ejemplo, en materia de niños, niñas y adolescentes. Y esa característica es que el principio de igualdad no solo se da de forma general en los instrumentos internacionales, también generales, de derechos humanos, sino que en todos o casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos vamos a conseguir reflejado el principio de igualdad. Así, por ejemplo, en la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, ahí vamos a conseguir el principio de igualdad, con características específicas, con obligaciones determinadas dirigidas a la generación de condiciones de igualdad para las mujeres, pero está el principio de igualdad. Igual, el principio de igualdad tiene relevancia no solo desde el punto de vista del estudio y no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino que tiene relevancia en la cotidianidad de la protección de los derechos humanos, en materia de protección de niños y en especial en la práctica de los órganos de los sistemas de protección. El principio de igualdad debe ser el norte, garantizar la igualdad debe ser el norte que persigan cada uno de los integrantes de un sistema de protección de niños, por ejemplo, o de un sistema de protección de indígenas o un sistema de protección de mujeres. La intangibilidad, hoy ligada por supuesto a la integralidad de los derechos humanos, que es otro principio, establece que los derechos humanos son inmutables, es decir, son intangibles, y su intangibilidad no solo tiene que ver con que no puedan ser tocados, con que no puedan ser apreciados materialmente, sino que tiene que ver también con que los derechos humanos, una vez reconocidos, no pueden retrocederse en la condición, en los paradigmas de derechos humanos que han sido reconocidos universalmente. A nadie se le ocurre, por ejemplo, una vez reconocido el derecho a la libertad, digamos, la proscripción de la esclavitud y el derecho a la libertad como derecho universal, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, que un organismo internacional de derechos humanos se pronuncie para derogar los principios universales sobre la libertad, los derechos universales sobre la libertad. Es decir, no se puede retroceder. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha sido claro, ha dicho: cuando se toca un derecho fundamental, cuando se reforma un derecho fundamental en una norma positiva de un país, es siempre para generar mejor derecho, nunca para retroceder en ese derecho reconocido. Por tanto, esta intangibilidad es muy importante en términos de que una vez reconocidos los derechos de los niños en Bolivia, por ejemplo, en Venezuela, en Brasil, no puede pensarse ahora que para reformar una ley, por ejemplo, la gratuidad, que es un derecho particular que se reconoce en la mayoría de los países de América Latina, en la mayoría de las nuevas legislaciones, no se puede pensar que una institución determinada en el día de mañana pueda promover o proclamar una nueva ley que desconozca la gratuidad, porque está tocando esa inmutabilidad, esa característica fundamental que como principio funciona para garantizar que todos los asuntos que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes sean gratuitos, desde la expedición de su acta inicial de nacimiento pasando por todos los ámbitos documentales que sean necesarios, impuestos o tributos que sean necesarios en un momento determinado para un niño, niña o adolescente. Decía que está vinculada la intangibilidad con la integralidad, porque todos los derechos humanos son fundamentales y a lo mejor el desconocimiento o el retroceso en uno de ellos va a llevar al desconocimiento o retroceso en otra gran cantidad de derechos. No existen, por tanto, jerarquías e importancias en este orden de integralidad de los derechos humanos. No existen jerarquías y mayor o menor importancia de un derecho frente al otro. Son interdependientes, por tanto. Si se reconoce un derecho, se está reconociendo otro grupo de derechos. Pero si se desconoce, también posiblemente se estará desconociendo otro grupo de derechos.
Vamos a poner como ejemplo el derecho a la nutrición adecuada. Si un niño que está en proceso de lactancia materna, un recién nacido entre 0 años y 1 año, y que indudablemente la lactancia materna está reconocida como un derecho fundamental para su nutrición adecuada y sobre todo para prevenirlo de enfermedades importantes de salud, sobre todo para alimentarlo adecuadamente, para su desarrollo emocional. Está comprobado que la leche materna, el proceso mismo, el acto mismo de amamantar, contribuye al desarrollo emocional. Además, por supuesto, que está relacionado con la prevención de enfermedades, como decía. Si se violenta ese derecho a la nutrición, con seguridad ese derecho a la lactancia materna, se está perjudicando al niño en otro grupo de derechos. Se está perjudicando al niño en su salud física, pero también en su salud emocional. Se está perjudicando al niño en su futuro proceso educativo. Se está perjudicando al niño a lo mejor en el derecho a la vida, porque justamente por el efecto de prevención de enfermedades que tiene la lactancia materna o que tiene la leche materna, por ese mismo proceso de prevención de enfermedades, es muy posible que se violente el derecho a la vida. Por tanto, la promoción y el respeto y también el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y otras libertades fundamentales. Estoy citando textualmente, en este caso, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Las normas legales, si se basan en aplicaciones jerárquicas de derechos humanos, darían importancia a unos derechos frente a otros. Hay un ejemplo claro de esta integralidad de los derechos humanos: el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia, hubo momentos en que en determinadas dependencias provinciales los niños no podían ir a clase, no podían ir a la escuela. Y se decía, no se va a la escuela porque muy posiblemente si van a la escuela puedan caer entre las balas de los grupos enfrentados en Colombia. Nosotros nos preguntamos inmediatamente, bueno, pero si está en peligro el derecho a la vida, ¿por qué no preservamos el derecho a la vida con las partes que están a través de convenios o acuerdos de mediación, con las partes que están en conflicto? ¿Por qué no preservamos el derecho a la vida y también el de la educación? ¿Por qué entonces tenemos que violar dos al mismo tiempo? Efectivamente, UNICEF sirvió como mediador con las partes enfrentadas, paramilitares, grupos guerrilleros, fuerzas armadas, para hacer un cese al fuego en las zonas donde están las escuelas y en horas determinadas, de manera que se pudiera garantizar no solo la vida, sino que también se garantizara la educación. El principio pro persona o pro homine, que permite que la interpretación de todo derecho, de los derechos humanos, siempre se haga a favor del ser humano. Esto es, que en cualquier circunstancia en que haya que interpretar un derecho determinado, se haga no en función de los intereses de la institución, no en función del presupuesto que tenga o no la institución, sino que se haga en función de garantizar derechos al ser humano. Y esto permite entender también la necesidad de que no se atienda exclusivamente al derecho positivo. Si no existiera una norma que regula un derecho determinado, debe decidirse por el principio pro homine o pro persona. Esto es, decidir siempre en función del ser humano, en función de lo que es mejor para el ser humano. Y lo que es mejor para el ser humano es garantizar sus necesidades fundamentales con justicia y con equidad e igualdad. Significa entonces, como dice la lámina, que ante cualquier norma, situación o decisión, cuando se trate de proteger derechos, se debe acudir siempre a la norma más amplia, o, en ausencia de la norma, a la decisión que sea más protectora de derechos a la persona humana. Y en sentido contrario, acudir a la norma más restringida cuando se trate de situaciones de suspensión extraordinaria o restricciones en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, cuando existen situaciones que generan alarma como conflictos armados, guerra, toques de queda, en donde hay que acudir a restringir lo menos posible ciertas libertades.
no restringir derechos, ciertas libertades. Otro asunto que es importante considerar de lo que yo llamo los subprincipios del principio pro homine, por ejemplo, el principio de indubio pro reo, es derivado de este principio pro homine. En caso de duda, el decisor, el sentenciador, el juez va a decidir en favor de quién, en favor del reo. Es decir, está decidiendo en favor de sus derechos porque tiene duda acerca de la responsabilidad penal que pudiera tener una persona en un hecho típicamente antijurídico que se alegue o que se le impute como de la comisión de una persona determinada. El principio de favor libertatis, que es el principio que da razón a favor de la libertad de un detenido y sobre el cual se asientan los recursos de habeas corpus, los recursos de amparo constitucional para la libertad. El favor rei, que siempre se aplicará una condena que sea más favorable al reo, y esto está relacionado con la retroactividad o irretroactividad de las leyes penales en el tiempo y en el espacio. El favor débil, a favor de las víctimas o del más débil. El indubio pro operario, en caso de duda se favorece al trabajador. El indubio pro libertate, en caso de duda siempre se favorecerá la libertad. Y el indubio pro actium, en caso de duda mantener el procedimiento y llevarlo siempre hasta el final. El interés superior del niño, por ejemplo, está íntimamente relacionado con el principio pro homine, visto desde el ángulo de la protección al niño. Siempre, en cualquier circunstancia, se decidirá en favor de los derechos de un niño, niña o adolescente. Y si existiera conflicto entre los supuestos derechos de otros grupos de personas y los derechos de un niño, niña o adolescente, se decidirá siempre a favor del niño. Aquí hay una relación íntima entre el principio del interés superior del niño y el principio pro homine. Así que nos sirve de alimento, nos alimenta el principio pro homine como el origen del principio del interés superior del niño. ¿Cómo garantizamos nosotros derechos? Han nacido distintas fórmulas de sistemas internos o domésticos para la garantía de derechos humanos. Una fórmula es lo que llamamos la institucionalidad sustitutiva o reactiva de derechos, que no hay que transformar el Estado no se transforma, sigue con sus viejas instituciones, se pretende sustituir al Estado insertando instituciones nuevas en un Estado viejo. Esto efectivamente no funciona. Pretende que la autonomía de los sistemas de derechos sean entendidos como una estructura que no está integrada al Estado, que nada tiene que ver con el Estado. Puede restituir derechos, pero no determina las garantías, no determina cómo se garantizan, cuáles son los mecanismos. Puede presionar en un momento determinado de violación de derechos, pero no cambia las relaciones entre el Estado y la sociedad, no las cambia para siempre, es decir, donde el Estado definitivamente respete los derechos humanos. Y es una visión minúscula en la protección de derechos humanos. Frente a esto, la concepción de un Estado constitutivo, activo de derechos, es lo que se impone, en donde toda la gestión pública está comprometida en la afirmación, realización e implementación de los derechos humanos. Es decir, no solamente la gestión que tenga que ver con niñez, sino las que indirectamente también, de alguna manera, puedan perjudicar o violentar derechos, tienen que comprometerse con una gestión a favor de los derechos de los niños. En esta visión constitutiva de derechos humanos, el Estado es un obligado de prestación de derechos y se encuentra limitado, definitivamente limitado en su autonomía por la propia estructura de su Estado, que está organizado a favor de derechos humanos. Existe un sistema de control, de resistencia y también de restitución que coactúa con el Estado. Deben permanecer mecanismos restitutorios, pero son secundarios. Lo más importante son los mecanismos de cumplimiento primario de los derechos humanos. Alteran positivamente la cultura, la imagen y la visión que el mundo tiene de las personas, y hay una apertura de la participación real y genuina de todos los sectores sociales. Caracteres de los derechos humanos. Un grupo de características de los derechos humanos, entre las que se cuentan la universalidad, el carácter interdependiente,
el carácter inviolable, el carácter intransferible, imprescriptible, irrenunciable y progresivo. Los derechos humanos son universales. La universalidad, la aplicación universal para todos los seres humanos, la aplicación sin discriminación de naturaleza alguna para toda la sociedad humana, hace de los derechos humanos un carácter universal. Y son universales tanto y en cuanto a la sociedad humana en general, como son universales también tanto y en cuanto a una sociedad o una nación en particular. Esa universalidad de los derechos humanos permite entender, entre otras cosas que ya hemos explicado, la importancia que tiene en que la sociedad entera, la sociedad completa, digamos, asuma la cultura de los derechos humanos como parte integral de la vida misma. Y que no solo sea el Estado, que no solo sean las instituciones, sino que la sociedad en sí misma tenga la capacidad de desarrollarse progresivamente en este concepto práctico de la universalidad de los derechos humanos. Son inalienables e intransferibles. Es decir, que los derechos humanos no se pueden transferir de una persona a otra, no se pueden tampoco enajenar, no se pueden renunciar en sí mismos, y esto está relacionado con otra característica que es la irrenunciabilidad de los derechos humanos. Esto permite que en una situación de suspensión por razones de emergencia, cualquiera que ellas sean, de todas maneras el Estado está privado a que una serie de reglas que el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido se cumplan en situaciones de emergencia o de suspensión de determinadas garantías o de determinadas libertades en situaciones de emergencia. Entre ellas, que se deba cumplir con el hecho de que la suspensión sea exclusivamente por necesidad estricta, es decir, debe ser indispensable y únicamente para atender la emergencia. Que la propia emergencia existe una relación de causa a efecto entre la causa, que es la emergencia, y la necesidad de suspender una garantía determinada para poder superar esa emergencia, aclarando siempre, y esto debe estar claro, que los derechos no se suspenden. Los derechos siempre van a ser reconocidos y garantizados. Lo que se suspenden son determinadas garantías o libertades, determinados mecanismos o libertades. En segundo lugar, que exista proporcionalidad, que solo, en el sentido de que solo pueden suspenderse aquellas garantías que guardan relación directa con las medidas excepcionales necesarias para poder atender la emergencia. En tercer lugar, respeto a la esencia de los derechos humanos. Existen derechos que incluso en los estados de excepción, como el derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la protección de la familia y los derechos de los niños, entre otros derechos, no pueden de manera alguna suspenderse, si no constituirían una clara arbitrariedad. En cuarto lugar, la temporalidad. Esto es, debe ser solo por un tiempo, el menor tiempo posible, y el tiempo que sea exclusiva y estrictamente necesario para poder atender la emergencia. Y finalmente, la publicidad. La suspensión de garantías debe publicarse, que toda la sociedad tenga acceso al conocimiento a través de los distintos medios oficiales con que cuenta el derecho interno, que tenga conocimiento de esa suspensión, comunicarse también a la comunidad internacional, como lo pautan las convenciones, instrumentos y pactos internacionales. Son imprescriptibles, acumulativos e irreversibles. Ya hemos explicado con la intangibilidad que un derecho no puede reformarse para crear peores condiciones o para generar menos derechos, sino que si se llega a ser reformado un derecho sea para garantizar más derechos aún. Son imprescriptibles porque los derechos humanos no prescriben en razón del tiempo, es decir, no fenecen, no mueren en razón del tiempo, los vamos a tener siempre. Y irreversibles porque no puede revertirse a situaciones anteriores de violación de derechos. Son inviolables. Otra característica fundamental, son inviolables. ¿Son inviolables significa acaso
de que no pueden ser violados. Efectivamente, nosotros estamos día a día en presencia de distintas situaciones en las que se violan derechos. Si no, estaríamos tapando el sol con un dedo y desconociendo que en el mundo todos los días ocurren situaciones de barbarie en la violación de derechos. Que mueren miles, decenas de miles de niños, niñas, hombres, mujeres, y invasiones más que guerras, en donde por el poder económico, por la ocupación territorial, se pretende sojuzgar pueblos enteros y en donde mueren pueblos enteros. Estaríamos diciendo entonces que los derechos humanos son inviolables y que existe como una especie de cinismo al decir que son inviolables cuando la realidad nos enseña que sí se están violando. No, son inviolables porque la característica de inviolabilidad significa no solo que se debe procurar que no sean violados y que se debe prevenir para que no sean violados, sino que una vez que sean violados deben existir mecanismos de restitución inmediata de estos derechos. Y ya aplicábamos nosotros que trascienden la esfera nacional. Los derechos humanos, por ser universales, trascienden la esfera de un país determinado. Por eso es que persiguen al ser humano en la jurisdicción en donde éste se encuentre, así no sea nacional de aquel país. Tienen carácter histórico. Solo se puede dar un concepto y una definición de los derechos humanos desde una determinada perspectiva histórica y desde una cultura determinada. Son utópicos en el sentido de que son progresivos y que presentan un proyecto de sociedad a conquistar, un proyecto de vida humana con respeto a su dignidad, a su igualdad y a la justicia social a alcanzar. Utópicos en el sentido científico, utópicos en el sentido de que se pueden realizar y por eso se consagran, por eso se conciben. Y tienen carácter expansivo porque cada día se van constituyendo mayores y mejores derechos. Un carácter o característica poco tratada es la dialéctica de los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos de la dialéctica de los derechos humanos? Porque es una tesis de justicia que se enfrenta al poder estatal dominante. Son los poderes sociales dominados que enfrentan la necesidad de respeto de sus derechos. Y ahí hay un carácter de lucha dialéctica. Es dialéctico porque es una lucha también entre la ideología de derechos humanos dominante y las ideologías de los derechos humanos dominados. Como sabemos, muchos poderes políticos, incluso poderes económicos, manejan a su antojo
y a su mejor conveniencia una ideología de derechos humanos que no es la de satisfacción de la persona humana y de sus necesidades y derechos fundamentales, sino que es la de los intereses de ese poder económico o de ese poder político. También es dialéctico porque es un enfrentamiento entre los derechos reconocidos estatalmente como derechos fundamentales y los derechos que no han sido reconocidos, pero que socialmente son exigidos. Es también dialéctico porque es un enfrentamiento entre los derechos realmente garantizados y con eficacia social y los derechos que están reconocidos normativamente, pero no tienen eficacia social. Es dialéctico también porque es una lucha entre las formas históricas o generaciones anteriores de derechos y las nuevas exigencias que tiene la sociedad para conquistar derechos más avanzados, más progresistas y más progresivos. Y es una lucha, indudablemente, entre los derechos de las mayorías y los derechos de unas minorías que pueden circunstancialmente encontrarse en el poder. De cumplirse esta triada de derechos humanos, indudablemente que estaríamos en presencia de una garantía efectiva de estos. Y se ha dado a llamar triada de los derechos humanos porque son tres elementos necesarios para su cumplimiento: el Estado de Derecho, es decir, la garantía de separación de poderes, de autonomía de los poderes, la garantía de que estos poderes públicos deben responder a las necesidades y a las exigencias que por distintos medios y mecanismos legales hayan sido concebidos de los derechos humanos. Ese Estado de Derecho solo es posible en democracia real, en democracia en donde el pueblo tenga las posibilidades de elegir, las posibilidades de representarse por sí mismo, las posibilidades de ejercer la exigencia de sus derechos de manera libre, sin restricciones y represiones de ninguna naturaleza. Y estos dos elementos no pueden estar solos si no existe un sistema que colocamos en la cúspide de la triada, un sistema de garantía a los derechos humanos. Esta triada de derechos humanos la vamos a ver con claridad después en los distintos sistemas de protección integral a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las obligaciones que los estados adquieren cuando en el mundo reconocen los derechos humanos? Por lo menos son tres grandes elementos. Primero, respetarlos. El primer deber de los estados está en respetarlos. Y no solo es la obligación de no violar derechos humanos a la población, sino que en segundo lugar es proteger y garantizar. Proteger significa actuar de manera efectiva en el cumplimiento de los derechos humanos. Esto es previniendo violaciones, investigando las violaciones cuando éstas se denuncian y sancionando y reparando el daño cuando se producen estas violaciones. Cumpliendo derechos humanos, respetando derechos humanos a través de la protección o garantía. Y por supuesto la satisfacción o cumplimiento. Nada hacemos con restituir derechos, porque esto es solo una fase reactiva del Estado. El Estado tiene que crear las condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos, aplicar medidas generales y particulares de protección que efectivamente garanticen derechos humanos. Visto así ya el tema 1 completado en sus dos capítulos, el capítulo 1 que se refirió a los aspectos generales de conocimiento de derechos humanos, en donde hicimos definición, vimos las distintas acepciones, y ahora con este capítulo 2, con los principios y caracteres de los derechos humanos, además de toda la triada de derechos humanos que nos ayuda a interpretar la visión realmente transformadora desde la política pública. Iniciamos en la próxima entrega con el tema 2. Este tema 2 va a revisar y a pasar conocimiento e información sobre los antecedentes o los principales antecedentes
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entrando así ya en materia del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Revisados estos antecedentes, vamos a ver la doctrina de situación irregular o la doctrina de menores, o también conocida como la doctrina tutelar de menores. Entonces, en el tema 2, en su primer capítulo, los espero para abordar toda esta temática. No se olviden de apoyar a este canal suscribiéndose, recibiendo así todas las notificaciones, y los espero en la próxima entrega, el tema 2, sobre antecedentes de los derechos del niño y situación irregular. Hasta la próxima.